Bien, el mensaje de esta mañana es el primero de dos, que el segundo, si Dios lo permite, lo veremos el mes próximo, y cuyo título será La psicología terapéutica de Jesús. En este caso, en este mensaje, el título es El yo que te traiciona, y para ello vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y leeremos los versículos del 66 hasta el final. Marcos, capítulo 14, versículos del 66 al 72. Y dice así, es el relato de la negación de Pedro, que encontramos también en los otros tres evangelios, al que haremos referencia también. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Este capítulo 14 del Evangelio de Marcos es el más largo. En él encontramos relatado el complot para prender a Jesús. Encontramos su ungimiento en casa de Simón el leproso, en Betania, y, cómo no, el ofrecimiento que hace Judas para entregar al Maestro. Sin embargo, en ese día acontecen más cosas como la institución de la Cena del Señor en el aposento alto, los momentos horribles del sufrimiento de Jesús en Getsemaní, el arresto por parte de la compañía, ¿verdad?, de los soldados y alguaciles, y cómo no, Pedro, ¿verdad?, arrancándole la oreja al criado del sumo sacerdote llamado Malco. Posteriormente Jesús le sana, y por último encontramos la dispersión de los discípulos, quedando solamente Jesús siendo llevado y juzgado. El hecho de que los 4 evangelios narren la negación de Pedro es indicio de la veracidad histórica del acontecimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre mientras es juzgado Jesús? Pedro y el otro discípulo, como nos dice en el Evangelio de Juan, que precisamente era Juan, conocido por el sumo sacerdote, les dejan entrar al patio. Pedro inicialmente se queda en la puerta, pero entran los dos y se acercan a una fogata para calentarse. Mientras ocurre esto, Jesús, que lo han llevado al piso superior de la estancia del sumo sacerdote, de Caifás y de Anás, está sufriendo el juicio religioso, aunque sabemos que no va a ser el último, porque a la mañana siguiente va a tener que pasar por el juicio civil ante Pilatos. En el religioso está siendo escupido, como sabemos, por algunos miembros, golpeado e interrogado de una manera grotesca. Y mientras todo esto está sucediendo en el piso de arriba, Pedro también es interrogado, pero de otra manera. Pedro, que ha venido siendo el líder de los discípulos,
aquel que responde a la pregunta que en un momento dado les hizo Jesús: ¿quién decís que soy yo? Y la respuesta impetuosa de Pedro es: tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese Pedro es quien ha afirmado de una forma explícita respecto a la identidad de Jesús. Y ahora ese mismo Pedro, dentro del patio, niega esa misma identidad del propio Jesús. Y podemos preguntarnos entonces, ¿por qué actúa así Pedro? ¿Qué le está sucediendo? ¿A qué es debido ese cambio tan radical? Y si juntamos sus declaraciones iniciales, que encontramos en el versículo 29, que dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Y cuando llegamos al versículo 31 sigue diciendo: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pedro está sobredimensionando la capacidad que él tenía. De manera que llegamos a la conclusión: Pedro, no te entiendo. Pedro, no te entiendo. Cuando antes has estado afirmando rotundamente: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿A qué es debido tu cambio de actitud? Si inicialmente se ha mostrado tajante en cuanto a esa consideración que les hace Jesús, afirmando Pedro que aunque todos se escandalicen, yo no, ahora su ímpetu, ese ímpetu que le caracteriza, se diluye, se desvanece, hasta el punto que se comporta contra a lo dicho. Y es que el yo está traicionándole. Y el miedo sale automáticamente a flote. A pesar de que Jesús le anticipa su negación, versículo 30, Pedro, con el apoyo del resto de discípulos, insiste diciendo que si fuera necesario morir con Jesús, no le negaría. Él sigue en sus treces. Pero la actitud de Pedro nos muestra cómo el valiente y el arrojado hombre muestra su debilidad. ¿Con qué? Con juramentos y maldiciones. Así que con su actitud está mostrando la naturaleza humana y pone al descubierto su vulnerabilidad. Si todo va bien, no pasa nada. Pero cuando las cosas se tuercen, entonces cuidado, porque la cosa cambia. Formamos parte de una sociedad cambiante, llevados por el yo. Primero yo, después yo, siempre yo. Yo soy autosuficiente, yo me valgo por mí mismo. Eso que podemos llamar el yo que te traiciona. Podemos caer en el error de pensar que, bueno, claro, somos cristianos, pues automáticamente somos inmunes. Y ante ello, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, como hemos recordado en la escuela dominical, ya nos advierte: el que piense estar firme, mire que no caiga. Pedro había menospreciado su dignidad, una dignidad que le había subrayado momentos antes a los acontecimientos que estaba viviendo en esos momentos y que ahora en ese patio estaba a punto de perderla. Y delante de esa fogata, la cual servía, como sabemos, para calentarse, pues era el periodo de cuando sucedían estos acontecimientos, de marzo y abril, y las noches en Jerusalén eran frías. Pero es que además ese fuego servía también para iluminar. Así que en ese lugar Pedro es sorprendido por una de las criadas del sumo sacerdote. En cierta manera es como lo que le ocurrió a José delante de la mujer de Potifar, ¿verdad? El cual, ¿qué le pasó? Se quedó sorprendido ante la actitud de esa mujer. Y a partir, pues, del versículo 67 hasta el 71 del texto que hemos leído, Pedro va a vivir su experiencia más amarga.
conforme a las respuestas que da a quienes le reconocen como seguidor de Jesús. Y en el transcurso de ese momento es interesante notar que los esclavos en las casas aristócratas ejercían más poder y tenían una posición más elevada que cualquier persona libre que hubiera en aquel tiempo. Y este hecho es el que se encuentra en el patio una de las criadas del sumo sacerdote, quien interpela a Pedro. Si hacemos una comparativa con los otros 3 evangelios, notamos diferencias. Por ejemplo, Mateo solo nombra a Pedro y no al otro discípulo. Por su parte, Lucas menciona que era Galileo y que, habiendo respondido por tercera vez, el Señor, nos dice, le miró. Por último, Juan indica que estaba con otro discípulo sin mencionar el nombre, pero tenemos indicios de que era el propio Juan. Sin embargo, el hecho central del relato en el que todos coinciden es que Pedro negó al Señor 3 veces. De manera que las pequeñas diferencias en la narrativa de los diferentes evangelios no distorsionan en nada el hecho fundamental del acontecimiento. Pedro negó 3 veces conocer a Jesús. Ahora bien, dentro de esta comparativa debemos tener presente algo que no se encuentra en el núcleo del acontecimiento, de lo que hemos leído, pero sí que es mencionado en los evangelios con anterioridad. Y es la cuestión en la que se dice, y Pedro seguía a Jesús de lejos. Parémonos un momento en considerar esto. Pedro seguía a Jesús de lejos. El hacerlo nos lleva a pensar de que no se está implicado en la obra de Dios de forma directa, y ello a la vez es indicativo de su fe. Por tanto, no sigamos a Jesús de lejos. Pedro, al seguir de lejos a Jesús, induce a pensar cómo era el estado de su comunión, de su relación, ya que al igual que el resto de discípulos que habían huido del lado de Jesús, Pedro está mostrando, por tanto, una cierta lejanía llevado por el temor y que momentos después va a ratificarse con sus respuestas negativas. Con la negación, por tanto, Pedro niega la identidad y niega la amistad que él ha cultivado con Jesús, o que Jesús ha cultivado con él. Mientras Pedro está negando todo esto y más, en el primer piso de la casa del sumo sacerdote está preguntando a Jesús, ese sumo sacerdote, acerca de su identidad. ¿Eres tú el Hijo del Dios viviente? Dicho todo esto, vayamos pues a analizar las 3 respuestas que da Pedro a quienes le acusan de ser seguidor de Jesús. Nos vamos al versículo 67 y 68, donde nos dice, y cuando vio a Pedro que se calentaba, está hablando de la criada, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, Pedro, negó diciendo, no le conozco ni sé de lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Primera respuesta. Pedro responde una primera vez ante la insinuación de esa criada. Es como si la criada le estuviera diciendo a la luz de la fogata que en algún momento lo había visto en compañía de los demás discípulos que iban con Jesús, junto al resto del grupo. Así que si a Pedro no le hubiera sorprendido ese comentario, su respuesta podría haber sido, por ejemplo, pues sí, así es, pues sí, tienes razón. Como cuando el Señor, ¿verdad?, callaba y ante la pregunta del sumo sacerdote le decía, tú lo has dicho.
Sin embargo, a Pedro la sorpresa por las palabras de la criada le dejan sin saber qué decir, respondiendo con una mentira y con palabras de temor por lo que pudiera suceder. Versículo 68. No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. En el original, si vamos a él, Pedro utiliza la expresión judicial legal que viene a decir: ni sé ni entiendo de qué hablas. Es una frase que tiene más fuerza, pues introduce dos verbos distintos que tratan de comunicar dos cosas diferentes. Primero dice ni sé, es decir, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Y segundo, con la frase ni entiendo lo que hablas, puede indicar perfectamente como no entiendo por qué me dices eso. Es decir, en definitiva, no sé de lo que hablas. Tenemos la primera respuesta de Pedro. Y esa respuesta produce un distanciamiento de palabra respecto a Jesús. Y en cuanto a la segunda respuesta, lo que hace es distanciarse con su acción. Y salió a la entrada. Pedro vuelve a reaccionar como cuando es apresado Jesús y es llevado a la casa del sumo sacerdote. Nos vamos al versículo 54 y allí, lo que hemos hecho referencia anteriormente, y le seguía de lejos. Pedro, con el hecho de alejarse del fuego, no deja la cuestión en el lugar de la fogata, sino que lo traslada a la puerta de entrada, porque la cuestión se encuentra dentro de él, no fuera de él. Pedro creía en su autosuficiencia, pero la criada la derrumbó al reconocerle. El yo le ha traicionado. Y es que el abandonar ese yo resulta difícil. De ahí que lo más fácil es vivir dentro de ¿dónde? De la burbuja del egoísmo y la mentira. Si mirásemos a Pedro, nos aparecería una pregunta. Pedro, ¿qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? No eres el de antes. No eres el mismo de cuando afirmaste que darías tu vida por el Maestro. El Pedro de la negación muestra en sí el temor por la posibilidad de que también fuera arrestado. De ahí que miente realmente con su respuesta. Ni sé ni entiendo de lo que hablas. Pero es que además quedó patente su debilidad y su carencia en cuanto a la fidelidad a Jesús. Mirad, estamos acostumbrados de ver la vida horizontalmente, desde el yo personal, dirigida hacia los demás. Pero ¿y la vida desde la perspectiva vertical, entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios? En ocasiones contemplamos desde nuestro propio interés, yo quiero, yo deseo. Tomamos posturas que fácilmente se mezclan con la actitud social, perdiendo la visión de que hemos sido hechos hijos de Dios. Y hemos sido hechos por su gracia, por su misericordia y por la obra de nuestro Señor. En esos momentos Pedro se encuentra aturdido, no sabe por dónde salir, se ve desbordado. Las palabras de aquella criada le han descolocado totalmente. Para él ha comenzado una prueba. ¿Y qué hace ante ella? En lugar de afrontarla, huye. Huye hacia la puerta de entrada, nos dice el texto. ¿Tenemos alguna similitud en la palabra? Sí. Jonás huyendo para no obedecer el mandato de Dios de ir a Nínive. Por tanto, la primera respuesta que da Pablo a aquella criada en la fogata es: ni sé ni entiendo de lo que hablas. Primera negación. Ahora pasamos a la segunda respuesta, versículos 69 y primera parte del 70. Y la criada, según el texto de otros evangelios,
nos dice, y otra criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez. Segunda respuesta, segunda negativa. Pedro se desplaza a la puerta de la entrada del patio y piensa que allí va a estar tranquilo, ya ha pasado, va a estar tranquilo, va a pasar desapercibido. No van a instigarle más acerca de ese conocimiento. Sin embargo, va a ser todo lo contrario. En esta segunda cuestión el tema se complica. Y se complica puesto que si el primer encuentro ha sido solamente con una criada, ahora queda atrás la privacidad y otra criada o la misma criada, según el texto que leamos de los Evangelios, según indica Mateo 26:71, empieza a involucrarse a otros que se encontraban allí. Así que aquella criada quiere apretar a Pedro, quiere apretar las tuercas a Pedro delante de testigos para que confiese la verdad. Y se observa que cada vez se siente más acorralado y cómo su fidelidad a Jesús y su actitud están siendo pesados en una balanza. ¿Cuál es nuestra balanza? Pedro se siente pesado en una balanza. Ante tal situación que se le presenta a Pedro, con su respuesta está denotando que no ha reflexionado y no se ha arrepentido de las palabras de la negación que ha dicho antes. Se sigue manteniendo en la mentira. Su temor lo tiene agarrotado y los acontecimientos ve que están fuera de su control. Si bien la respuesta dada a la primera criada junto al fuego fue una respuesta disuasoria, ni sé ni entiendo lo que hablas, ahora, tomando el texto, si nos vamos a Mateo, ¿qué da más luz? El texto de Mateo da más luz. Es tajante, incluye un juramento. No conozco al hombre. Pedro es consciente con la respuesta que da. Su yo, por tanto, le está siguiendo traicionando. Él quiere ser ajeno de lo que está sucediendo en el patio de la casa del sumo sacerdote. Quiere pasar desapercibido y no puede. Sin embargo, responde conforme a la realidad de su interior en ese momento. ¿Y cuál es esa realidad? Fijémonos que Pedro no alega desconocimiento, sino que si tomamos las palabras del Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 57, directamente responde, no lo conozco. En otras palabras, estáis equivocados, yo no soy discípulo suyo. Pero Mateo va más allá, y ante el relato indica que Pedro negó con juramento, es decir, negó en este caso poniendo a Dios como testigo. Y en ocasiones se toma la postura de Pedro, ¿verdad? Respecto al empecinamiento en seguir manteniendo el criterio como si se tratase de la única verdad existente. La tozudez alimentada por el egoísmo lleva a actuar de igual manera que actuó Pedro. Así que el ser cristiano no garantiza que se esté inmune, porque según la forma de actitud que se adopte, se puede negar también al Señor. En el caso de Pedro está siendo confrontado como uno de los seguidores de Jesús. Y en esa circunstancia sigue nadando en su supervivencia, en su autodefensa ante las acusaciones que está recibiendo. Y es fácil pensar el mal obrar de Pedro. Es muy fácil señalarle con el dedo, ¿verdad? Pero la palabra por medio de Pablo nos sigue recordando. Quien piense estar firme, mire que no caiga. Pedro
en esta segunda respuesta va de mal en peor, porque después de la acusación de las dos criadas o de la misma criada, ahora va a recibir la acusación de los que estaban allí junto a la puerta. Y es la tercera respuesta que encontramos. Versículos, segunda parte del 70 y 71. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. En las palabras de aquellos hombres que ahora lo acusan directamente, aparece un dato en el que se basan, y es en el comentario en el que dicen que Pedro es Galileo. Tú eres Galileo y hablas como uno de ellos. Los galileos sabemos que vestían igual que el resto, no se diferenciaban, pero tenían un acento diferente. Es lo que sucede siempre, ¿verdad? Y que se distingue a una persona de un lugar determinado. Por ejemplo, un ciudadano de Lleida no habla igual que un ciudadano de Barcelona. Una persona del norte no habla igual como una persona del sur. Así que lo que le están diciendo a Pedro a aquellas personas es que su acento le delata, de modo que reconocen que se trata de uno de los seguidores de Jesús, por cuanto se basan en que él era de Galilea y Jesús de Nazaret, perteneciente también a Galilea. Por tanto, ese grupo de personas confiesan a Pedro: tú eres un seguidor de ese Jesús. Pedro sigue estando más acorralado, si cabe, y se encuentra en esa situación porque no había hecho frente a lo que se le requería como discípulo. Él se encuentra atrapado en su forma de proceder, primero con su respuesta de mentira junto al fuego, luego se agudiza junto a la puerta y por último ya se le complica del todo por su acento al hablar. ¿Qué más le puede pasar a Pedro? Ante las acusaciones que recibe, Pedro empieza a responder con maldecir y jurar. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Analicemos la frase. Es interesante, es curiosa. Inicialmente maldice, por tanto, está echándose maldiciones sobre sí mismo, tal como lo traduce si nos vamos a la Nueva Versión Internacional. Y en cuanto al jurar, la idea del original se podría traducir como: que me maldiga Dios si estoy diciendo mentira. Ahí queda eso. Y además termina su respuesta enfatizando: no conozco a este hombre del que habláis. ¿Hasta qué punto ha llegado Pedro, que no se atreve a pronunciar el nombre de Jesús? No conozco a este hombre. Ya no se puede caer más bajo. Quien está pronunciando estas palabras es él mismo. Como hemos mencionado anteriormente, es el que afirmó con rotundidad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que más adelante se pregunta: ¿a quién iremos si solo tienes tú palabras de vida eterna? Es el mismo Pedro que ahora está negando a Jesús. Si ponemos al lado de estas afirmaciones las negaciones que realiza Pedro, automáticamente pensamos: ¿cómo has llegado a esto? ¿Qué te ha sucedido? ¿Acaso te has trastornado? Pero tú sabes lo que estás diciendo. Pedro va a sufrir consecuencias. Nada más, nos dice el texto, nada más acabar de pronunciar con su boca la tercera negación, la profecía que el Señor tiempo atrás le había dado, le había dicho, se cumplió. Antes que el gallo cante 2 veces,
me negarás 3 veces. ¿Cómo se debió sentir Pedro? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Dice el texto, acordándose de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho, Marcos dice lloraba. Otros evangelios dice, como Lucas, lloró amargamente. Lucas asimismo narra que cuando cantó el gallo el Señor le miró. El Señor le miró. ¿Cómo tuvo que ser esa mirada? ¿Mirada de reproche? ¿Fue de recordatorio? Fue de recordatorio, pero también de amor. Esa mirada de amor de parte de Jesús provocó una inmediata reacción en la persona de Pedro. Y al darse cuenta de que había fallado estrepitosamente, por miedo, por temor, le produjo un sentimiento de culpabilidad que le llevó a llorar amargamente. Es decir, lloró con gemidos audibles, expresando una tremenda angustia en el alma. Pedro había fallado a Jesús 3 veces seguidas con sus 3 respuestas, con sus 3 negaciones. Y esa amargura le llevó hasta que Jesús, una vez, como sabemos, resucitado y estando a la orilla del mar de Galilea, le restauró con 3 preguntas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ágape. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ágape. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fileo. Preguntas de las que va a versar el mes que viene, si Dios lo permite. La psicología terapéutica de Jesús. Como conclusión, Pedro tuvo que pasar por una prueba muy amarga, y como él debemos de saber que somos vulnerables. Somos vulnerables. De manera que no solo se niega al Señor de palabra, sino también se puede negar con los silencios y los hechos. Con los silencios y los hechos. Así que la antítesis de la negación de Pedro fue el amor de Jesús hacia él, y al igual que a Pedro, hoy debemos responder al Señor ante la pregunta que encontramos en Juan capítulo 21. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No sigamos al Señor de lejos como hizo Pedro. No seamos como Pedro en aquel patio de la casa del sumo sacerdote, sino como el Pedro después de que fue restaurado, viviendo a partir de ese momento y sirviendo a partir de ese momento al Señor. Por tanto, que el Señor nos bendiga, que guardemos en nuestro corazón la palabra para que nosotros podamos aprender de ella, tener conocimiento de ella y así poder saber actuar conforme a la palabra. Que Él nos bendiga.